Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en el día de hoy en el Campo Innova. Nos gusta que estamos llegando un poco tarde, pero por problemas técnicos de esos que normalmente suceden en estas eh, líderes cuando estamos haciendo estas comunicaciones en vivo. Como todos los días, el señor ministro Rodolfo se ha querido de que tengamos el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, para ponerla al servicio de cada uno de los empresarios del campo, de aquellas personas que están haciendo agricultura, que están produciendo alimentos, que generan esa posibilidad de que contemos con los alimentos día a día en nuestra mesa. Por eso hoy hemos traído un eh, profesional de alta formación académica, con su doctorado, que nos va a hablar de el suelo, qué pasa con el suelo, qué se está haciendo hoy con el suelo, cómo debemos de fertilizar, hacia dónde van las tendencias de las fertilizaciones. Unas son químicas, otras son con bioproductos. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo debemos recuperar el suelo? ¿Qué debemos hacer para tener mayores resultados en las actividades que hacemos el día a día, cada uno de nosotros en nuestra finca, con nuestros proyectos productivos? No es lo mismo el que tiene café que el que tiene plátano, que el que tiene melón, sandía, yuca, racacha, cualquiera otro, palma, cualquiera otro. Entonces, para ello, pues queremos darle un saludo muy especial al doctor Jorge Membrillo por darnos esta oportunidad de compartir no solamente con él presente en este programa El Campo Innova, sino también sus conocimientos, lo que ha desarrollado, todo lo que ha venido haciendo en sus últimos años en su formación profesional como doctor, que ha trabajado en diferentes campos, que hoy pues obviamente tiene una responsabilidad grandísima en Ciudad de México, que es donde trabaja y donde se encuentra en este momento. Muy buenas tardes, doctor Jorge Membrillo, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Ángelo, y muy buenas tardes. Un saludo al ministro Rodolfo Sea. Muchas gracias por la invitación. No, señor, para nosotros Eh, es un placer poder contar con su presencia y con esa generosidad que tiene usted para comunicarnos, para contarnos hoy todo lo que ha hecho en investigación, lo que vienen adelantando. Usted viene trabajando con otro científico importante colombiano, donde tienen unas patentes, una cantidad de temas importantísimos a tener en cuenta y obviamente que agradecerles por esta generosidad de compartir ese conocimiento con todos los productores, los extensionistas de nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces me voy a permitir iniciar. Un saludo a todos nuestros compañeros colombianos y a los que invité aquí en México también. Bienvenidos de diferentes partes del territorio mexicano y del territorio colombiano. Me voy a permitir aquí compartir la pantalla. No sé si ya la pueden ver. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Todavía no la vemos. En este momento está cargando, sí, señor. Ahí está. Perfecto, ahí está. Ok, bueno, esta plática tiene varias partes que tienen que ver con qué es el suelo. Voy a iniciar con una descripción de qué es el suelo. A lo mejor algunos de ustedes pues ya conocen muy bien la estructura del suelo, cuáles son sus componentes, pero sobre todo cuáles son las diferentes consecuencias de lo que estamos viviendo ambientalmente hablando, y sobre todo les voy a dar una propuesta para poder sustituir los fertilizantes químicos a unos fertilizantes orgánicos o bioproductos que estaban produciendo precisamente una empresa que yo llamo la empresa más sustentable que conozco en el mundo, que se llama Salus Mundi, que es una empresa que está constituida principalmente por colombianos, con el liderazgo del doctor Luis Orlando Castro Cabrera, un distinguido colombiano que ustedes a lo mejor conocen, y si no, ya lo invitarán aquí también a discutir. Bueno, primero que nada quisiera yo retomar qué es el suelo. El suelo es la parte de la corteza terrestre, la parte superficial, que se conforma por muchos minerales, partículas orgánicas, que es una acción, digamos, combinada de lo que es el viento, lo que es la deposición,
la desintegración orgánica, la acumulación de muchos materiales, que es lo que va formando el suelo. Los suelos son tremendamente importantes para la supervivencia, no solamente del hombre, sino de la vida en el planeta, porque es donde se obtienen los nutrientes para la vegetación, que es el sustento principal para la transformación de energía solar en energía química, que después sirve para el alimento de casi todos los seres vivos. Esto es muy importante porque el suelo se tiene que mantener en una forma de tal manera que se pueda sostener o ser sustentable para los seres vivos que vivimos en la Tierra. Este suelo produce los alimentos básicos, inclusive hoy en día debo decir que los acuerdos internacionales, entre ellos los objetivos del desarrollo sustentable, establecen en el objetivo número 2 la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria implica que debemos de pugnar por hacer acciones sustentables de tal manera que tengamos suficiente suelo para poder producir los alimentos que requerimos. Y como la mancha urbana cada vez es más grande, como ustedes pueden ver en las grandes ciudades, es más evidente, hay menos espacio para producir. Entonces, aquellas alternativas que nos puedan dar mayor producción en menor espacio son las que son preferidas y las que van a ser las dominantes en el futuro. El suelo se forma o tiene una formación a través del tiempo dependiendo las condiciones ambientales a las que esté expuesto. Podemos ver 3 tipos de suelo: el suelo que apenas se está formando, el suelo joven o el suelo maduro, dependiendo cuáles son las consistencias o de lo que consiste este suelo. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la formación de este suelo? Pues el más importante es el clima. Esto aquí quiero detenerme porque, como ustedes saben, estamos viviendo unas condiciones de cambio climático muy adversas y cada vez las estaciones del año pues son muy difíciles de determinar. Hay inclusive cambios muy radicales en las cantidades de precipitación, en las temperaturas, inclusive la cantidad de agua, por ejemplo, es muy diferente, la humedad, y es tan cambiante lo que está sucediendo en este momento que eh, 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 es muy, muy difícil incluso pasar, es el que esté expuesto el suelo. En esto digo que tanta agua hay, que tanta agua va a estar disponible, la temperatura a la que esté expuesto, la topografía, que también es muy importante, si es que si es que está en una pendiente, se favorecerá la erosión, si no, en la orientación del sol, cómo se encuentra orientado hacia la exposición solar o no. Muy importante la actividad biológica, que es cuál es le llaman microbiota algunos científicos, otros les llaman microflora, otros les llaman pues la microbiología del suelo, que eso es en realidad a lo que yo me he dedicado en los últimos años y aquí participando en esta empresa Salus Mundi, es entender cómo es la microbiota y cuáles son los microorganismos que pueden ser benéficos para una agricultura sustentable. Y bueno, esas son las características que nos pueden dar un suelo, que les digo apenas en formación, un suelo joven y un suelo ya maduro, y como ven, inclusive las diferentes vegetaciones que se pueden encontrar, pues pueden dar inclusive evidencia de cuál es la maduración del suelo, el grado de madurez del suelo. Actualmente existe una erosión quiere decir la degradación del suelo. ¿Qué quiere decir esta degradación? Pues normalmente también se le conoce como desertización o desertificación, los dos términos son aceptados en el castellano, y depende mucho la erosividad. La erosividad, ¿a qué se debe? Que el suelo ya no sea cultivable, ya no sea rico en nutrientes, que ya no tenga la capacidad de poder pues tener cultivos en él. Pues mucho de ello se debe a, obviamente, el clima,
pero sobre todo a la agresividad climática sí está expuesto a mucho viento, a la aridez de falta de agua, la erosión pluvial, por ejemplo, si está cerca de unos ríos, o inclusive si es que está siendo manipulado por el humano. Esta erosionabilidad, por ejemplo, puede ser si está en una pendiente, la localización, cuáles son la cubierta vegetal, que si a lo mejor ya se acabó, fue modificada por el humano para, pues no sé, para hacer un camino, digamos, y sobre todo si existe o no la materia orgánica, que la materia orgánica es la materia viva en muchos sentidos del suelo y que a lo mejor se perdió. ¿Y por qué se pierde esa materia orgánica? Pues se debe a muchas situaciones. Y una de las grandes situaciones, pues ahorita lo vamos a ver, que es la utilización de químicos en el suelo que se van acumulando y van cambiando las características físico-químicas del suelo. También es importante ahí, doctor Jorge, también es importante tener en cuenta el mal uso del suelo en todo lo que tiene que ver con la preparación de los suelos, que muchas veces correcto. abusamos de la maquinaria agrícola, es todo ese correcto. tipo de cosas. Es correcto. Otra de las causas por las cuales el suelo deja de ser cultivable o se modifica de tal manera que ya no es posible tener cultivos en él, es porque existe un alto grado de contaminación y de erosión. Muchas veces, bueno, las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, me imagino que en Bogotá, también lo que es la acumulación de residuos, se llaman residuos sólidos municipales en tiraderos o landfills, como se dice en inglés. Esta basura, si así le puedo llamar, estos residuos orgánicos e inorgánicos, muchas veces producen otros compuestos que al estar acumulados pueden modificar inclusive la química y la físico-química del suelo. En el caso específico de estos residuos sólidos municipales, pueden existir lo que llamamos lixiviados, que son líquidos que pueden ser transminados o se pueden transferir o ser inclusive acumulados en los cuerpos de agua que existen en el subsuelo. Y esto tiene una contaminación ya no nada más del suelo, sino de los cuerpos de agua, que después redunda inclusive en una contaminación peligrosa para los humanos y los seres vivos que estén a su alrededor, y sobre todo las plantas y la vegetación. Las principales fuentes de contaminación, pues también pueden ser las actividades mineras, y hay muchas minería aquí en México, tenemos en el norte muchas mineras, los vertidos industriales y urbanos, como les digo, los landfills, y sobre todo, este es lo que me lleva aquí al tópico de nuestra plática, que es el empleo abusivo de fertilizantes químicos y plaguicidas en agricultura. Los fertilizantes químicos pueden ser muy buenos para a lo mejor un ciclo de cultivo, y los plaguicidas pues a lo mejor pueden detener el ataque de alguna plaga específica para un plantío. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pasa ese ciclo de cultivo? Pues los fertilizantes químicos, normalmente la molécula que se requiere para la planta, que en muchos casos es el nitrógeno o algún otro elemento traza, no vienen solos, sino vienen con un acarreador, y ese acarreador se va acumulando en el suelo y cambia el pH, por ejemplo, del suelo, o se va acumulando un compuesto tóxico, que lo que va a suceder es que no solamente ataca a las plantas que están siendo parte del cultivo, sino también voy a llamarle a la microbiota o a la microbiología que existe en el suelo. Y esto lo que hace es que ya la materia orgánica se deja de acumular y se pierde, y entonces ya no hay manera de que haya un suelo cultivable. Los plaguicidas inclusive son una manera muy difícil de erradicar. Cuando se usan, puede ser que nos prevenga la infección de alguna planta, pero se van acumulando en el suelo. Cuando hay una lluvia después de agregar el plaguicida, normalmente los residuos de ese plaguicida se van acumulando como si fueran lixiviados en el suelo, y entonces tienen un efecto negativo. El uso excesivo de plaguicidas, por ejemplo, también hace que muchas de estas plagas muten o se adapten
a ser resistentes a este plaguicida, y entonces las concentraciones de estos plaguicidas aumentan por el agricultor, y esto pues en lo que da como resultado que mucha de la microbiota pues muera. ¿Qué es lo que sucede cuando se da esta contaminación del suelo? Pues hay mucha toxicidad, hay una reducción en la producción agraria y hay una pérdida en el valor económico del suelo. Eso es algo que debemos evitar y debemos de tener pues alguna estrategia para poder salir de ello. Esta gráfica yo creo que es la que más importante me voy a detener un poquito en ella. Esta es la conformación del suelo, aquí en la izquierda, en esta gráfica de PAI. Normalmente el suelo se compone, esto es en una forma general, de grava, arena, limo y arcilla. Tiene un 25% de agua, tiene mucho aire, pues es como si fuera una esponjita, una esponja, y la materia orgánica normalmente va del 5 al 10%, lo que sea. Pero esta gráfica de la derecha implica, esto es una generalidad para todos los suelos que son cultivables o empiezan a ser cultivables. En el primer ciclo, como ven en la línea roja, la fertilidad del suelo es muy alta, y conforme van aumentando el número de ciclos de la agricultura, la fertilidad va bajando, y va bajando porque se va perdiendo lo que es la materia orgánica dentro del suelo. El consumo de fertilizantes, que es la línea amarilla, como ven, aumenta cada ciclo, porque como no hay ya una sustentabilidad del suelo, se tiene que aumentar lo que es el consumo de fertilizantes, y el costo de la fertilización pues aumenta, que es la línea verde. Hoy en día los fertilizantes químicos son casi todos producto de síntesis química. Antes era inclusive eran reacciones biológicas, hoy no, casi todos son de síntesis química. Entonces el costo de la fertilización cada vez son más caros, son mucho Doctor muy caros. Jorge, Mande, adelante. Pues como para explicar un poquito, porque usted, pues obviamente, como científico que es, tiene unos términos que muchas veces quienes estamos en la ruralidad y específicamente en Colombia, hay cositas que no las entendemos. Entonces, cuando el doctor nos está diciendo que nosotros tenemos un cultivo y que cíclicamente estamos repitiendo ese cultivo en ese mismo suelo, o sea que tenemos maíz, soya o café o plátano o banano, algodón o palma, estás trayendo los mismos nutrientes, porque esa planta necesita los mismos nutrientes para poder estar vigorosa y dar una buena cosecha. Pues por consiguiente, si estás trayendo nitrógeno, estás trayendo fósforo, estás extrayendo calcio, magnesio, zinc, por nombrar unos cuantos, y es durante 4, 5, 10 años, ese cultivo está extrayendo esos nutrientes, pues obviamente que va a haber un desabastecimiento en el suelo. Entonces ahí es donde él dice que hay que adicionar más fertilizante, primero hoy con los costos que tenemos, y segundo los problemas que él ya nos mencionó anteriormente. Es que cada que vamos a aplicar un fertilizante, nosotros de un saco de 50 kilos, pues no le estamos echando 50 kilos de nitrógeno, ni de calcio, ni de fósforo, ni de potasio. Apenas es una partecita de ese fertilizante, o sea, de ese mineral, de ese nitrógeno o de ese fósforo, de ese potasio, apenas es una partecita muy pequeñita. El resto es relleno, y ese es el que causa todos los problemas grandes de contaminación en el suelo, de generación de gases efecto invernadero, porque muchos otros se van a la atmósfera. Entonces, de eso es que nos está hablando el doctor Jorge Membrillo. Perdóneme que haga ese pequeño recuento, pero es como para que nos quede mucho más claro. Muchas gracias, muchas gracias. Inclusive un problema que va a estar muy latente en los siguientes días es el hecho de que uno de los principales productores químicos de urea, que era Ucrania, pues ahora va a estar, pues no sé si va a poder producir la misma urea que se produce, que en mi particular punto de vista digo, qué bueno que se va a detener un poco el suplemento de urea, y que es un sistema químico que usa mucha gente para la agricultura, y a lo mejor podemos dar un viraje hacia los fertilizantes biológicos que ahorita les voy a mencionar. Pues bueno, entonces les decía que el aumento en costo de fertilización, dependiendo el ciclo, van aumentando, y el rendimiento del cultivo casi siempre disminuye un poco ya en los cultivos.
Entonces, en el uso de los químicos, de los fertilizantes químicos, tenemos una serie de ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de usar químicos y por qué hubo una generación de uso de fertilizantes químicos? Pues bueno, que pueden ser especializados, que hay una disponibilidad pues comercial, que son de fácil aplicación, pero nunca se tuvo en cuenta cuáles eran las consecuencias de su uso, que eso es algo que a mí en lo particular yo creo que deberíamos haber tenido mucho en cuenta. Las ventajas son que puede controlar a lo mejor plagas, malezas, enfermedades específicas, la nutrición del cultivo y promueve cuestiones específicas de la planta, por ejemplo, floración, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las desventajas que ahora se conocen? Uno es el más grande, que yo creo que es el desgaste y empobrecimiento de los suelos, debido al cambio físico-químico de lo que son, sobre todo los residuos que dejan estos fertilizantes químicos. Son muy costosos, eso yo creo que es una desventaja muy importante, son poco amigables con el medio ambiente, ya lo mencionaban aquí, que muchos de ellos en las reacciones químicas que tienen para la separación de la molécula que va a ser asequible por la planta, la que va a ser asimilable, dejan hacia atrás alguna molécula, por ejemplo, algún órgano clorado, que este cloro puede ser inclusive hasta una molécula que puede atacar la capa de ozono, por ejemplo. Hay un alto riesgo para la salud humana, casi ningún fertilizante químico es compatible con la salud humana. Hay mucho estrés en el cultivo porque inclusive las plantas en muchos casos no están preparadas para la disponibilidad tan grande de alguna molécula. Si hay un manejo inadecuado, puede haber inclusive una contaminación hacia cuerpos de agua, o puede inclusive generar variedades que uno no quiere dentro de las plantas, una variedad adaptada genéticamente. Y bueno, hay algunos efectos colaterales que por ahí luego mencionaremos. Entonces, dentro de estas ventajas y desventajas, hoy en día de lo que vemos hacia futuro es un mundo sustentable y se requeriría tener quizá menos uso de estos fertilizantes químicos y usar más fertilizantes orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para quitar estos agroquímicos, que así se conocen en una cuestión general? Pues es hacer un cultivo con productos de origen orgánico. Esto no es nuevo, esto lleva alrededor de unos 20 años, 30 años, donde estos productos de origen orgánico tienen como ventajas, uno, son más económicos, que no afectan el medio ambiente porque son parte de él. Y no tienen efecto negativo sobre la salud humana porque casi todos son parte de, inclusive unos son residuos pues de otros animales que uno los puede utilizar y esos no causan algún efecto negativo a la salud humana, no causan estrés al cultivo porque son moléculas asequibles que no llevan un acarreador. Sin embargo, en el mundo de la materia orgánica que se puede utilizar como fertilizante orgánico o como fuente de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, de calcio, que puedan ser utilizables por las plantas, pues en este mundo pues también hay que tener una estrategia para que estos productos de origen orgánico puedan alcanzar, por ejemplo, ya no digo en la productividad, sino en la velocidad de asimilación que tenían los productos de origen químico. Es decir, los productos de origen orgánico muchas veces tardan demasiado tiempo para poder mineralizarse o convertirse en moléculas que puedan ser asimilables por las plantas. Y ese es el gran reto. Y eso es lo que en la empresa que estamos trabajando hemos logrado acercarnos a esos productos de origen químico sin contaminar y haciendo que el verde sea lo que florezca sobre la faz de la tierra. Estos productos de origen orgánico, que casi siempre ustedes los han de conocer, pues contienen materia orgánica. ¿Y cuáles son? Pues normalmente son estiércol, o sea, lo que son los desechos orgánicos de los animales. Muchos le llaman gallinaza a los del pollo, le llaman porquinaza a los de los cerdos. Sin embargo, el utilizar este tipo de materia orgánica sin ningún tratamiento tiene también ciertas consecuencias, porque no es una materia uniforme,
Y segundo, es una materia que puede sufrir una degradación ambiental que no sabemos inclusive la cantidad de degradación. Hay procesos de compostaje que ya existen, donde a través de cierto tiempo se puede digamos, realizar una composta, inclusive se liberan gases como el metano, que inclusive se pueden utilizar como fuente de energía. Pero estos compuestos orgánicos tienen un efecto benéfico, tardío pero benéfico. Y aunque no dan esto que se llama un humus, que es una materia muy rica de inmediato, pues la verdad es que sí tienen un efecto positivo en los suelos, aunque debo conceder que los nutrientes no son disponibles inmediatamente y hay algunos que tienen que sufrir un proceso de compostaje de años. Entonces, el gran reto es cómo hacer una composta en poco tiempo que sea amigable con el medio ambiente, que sea orgánica y que de veras pues funcione de manera importante para los cultivos. Y eso reduciría, pues al menos en 50%, que ese es más o menos el título de esta plática, el uso de los fertilizantes químicos. Entonces, el círculo vicioso que se ve en la agricultura en este momento es que pues, hay una baja formación se van degradando los suelos, ya no hay estas superficies de humus, entonces se compactan los suelos, se propagan las plagas y las enfermedades de los cultivos, hay menor calidad de cultivos, se usa más fertilizantes y biocidas, plaguicidas para poder matar a las plagas y para poder incrementar lo que se llama el yield o la producción de los cultivos. Hay un desequilibrio químico y siempre pasa esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que uno aumenta la cantidad de químicos, uno cree que al meterle 10 kilos de nitrofosca me va a dar más producto y eso pues ya lo puedo vender y pues ya no pensé qué va a pasar después con el suelo. Entonces, esto es lo que debemos de hacer pues sustentable y esto no es sustentable al momento. Entonces, aquí lo que proponemos y lo que hemos propuesto y lo que yo he estudiado durante mucho tiempo en mi doctorado como microbiólogo molecular en la Universidad de Londres, en King's College, y también en una estancia postdoctoral que tuve en la Universidad de Harvard, lo que empezamos a estudiar fue cómo podría existir una comunicación celular y molecular entre las bacterias que pudiera ser sinérgica para poder mejorar la cantidad de los suelos o la cantidad de lo que es la microbiología ambiental en los campos de cultivo. Nosotros debemos de entender que una parte muy importante y yo digo que la más sustantiva de perder la fertilidad en un suelo se debe a la pérdida de la microbiota local o de la microbiota original de ese suelo. Entonces, muchos de los biofertilizantes que nosotros producimos en esta empresa es uno, llevar el conocimiento científico para entender cuál es la microbiota que es la que está adaptada a ese suelo, a ese clima, y entonces regenerarla e inclusive mejorarla en ciertos sentidos. Por ejemplo, con microorganismos que pudieran ser inclusive resistentes a los plaguicidas o resistentes a algunos tóxicos, pero claro, esto siempre hemos tenido ahí en cuenta que nunca modificar intencionalmente el genoma de las bacterias para que no exista una competencia entre las bacterias, sino que sean de la misma especie, que no haya un uso de herramientas genéticas intencionales para poder modificar ellas, sino que la competitividad sea natural. Eso es lo que hacemos. Entonces, doctor adelante. Jorge, perdóneme, yo le hago esta pequeña precisión. Aquí en Colombia los consorcios los conocemos cuando salimos a contratar y nos juntamos dos empresas para poder tener las condiciones que exige la licitación o la convocatoria. Ese consorcio de bacterias, cuéntenos qué es eso, cómo hablamos de consorcios para que se junten una o varias bacterias con otros integrantes de la materia orgánica o del suelo. Yo siempre lo veo como si fuera
como si fueran los Beatles, ¿no? Así como un grupo musical, porque no todos eran igual de buenos. Paul McCartney era muy buen guitarrista, el compositor era John Lennon, el baterista era Ringo Starr, el del ukulele era George Harrison. Pero si tú ponías a George Harrison a tocar la batería, pues a lo mejor no lo podía. ¿Esto qué quiere decir? Esta similitud la hago porque las bacterias y lo que hacemos en Salus Mundi es dar un paso más allá y hacer consorcios inteligentes. ¿Qué quiere decir? Saber qué hace cada tipo de bacteria y otorgarle su papel, su rol en el consorcio. Consorcio, puede haber consorcios para un efecto negativo o puede haber un consorcio para un efecto positivo. Es decir, yo puedo tener un consorcio de bacterias, puede ser bacterias más hongos o más otro tipo de microorganismo, donde pueden realizar ciertas funciones. Por ejemplo, hay organismos, como ustedes los conocen, que son fijadores de nitrógenos. La gran paradoja del nitrógeno es que existe alrededor del 70% de nitrógeno en la atmósfera y no lo podemos asimilar a nuestras moléculas, a nuestras macromoléculas como el ADN, por ejemplo, que tiene bases nitrogenadas, o las proteínas que tienen aminoácidos que necesitamos, el grupo amino. No las podemos asimilar porque no tenemos esa capacidad de la enzima nitrogenasa, y esa enzima solamente la tienen las bacterias, como las fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, por ejemplo. Entonces, si Rhizobium se dedica a obtener nitrógeno atmosférico y fijarlo a nitratos, a lo mejor yo necesito otras bacterias que degraden, por ejemplo, no sé, fibras celulolíticas o celulosa para que tengan glucosa libre para poder crecer, etcétera, etcétera. Los consorcios quieren decir diferentes microorganismos con un papel específico para cumplir. Y si uno puede hacerlos inteligentemente, uno puede tener una ventaja sobre los consorcios que a lo mejor se mantienen ahí, porque ¿qué es lo que sucede en un suelo que ya está árido o que está desertificado? Quizás se perdieron las condiciones ambientales, influyeron para que muchas de las bacterias que cumplían una función se perdieron. Y entonces, en la competencia ambiental de poblaciones de bacterias y hongos, están ganando los que a lo mejor no tienen una función benéfica para las plantas. Y esto es lo que tratamos de hacer: consorcios que sean inteligentes y que respondan a alguna necesidad agrícola. En este sentido, cada consorcio puede ser diferente, o cada consorcio puede ser casi a la carta. Es decir, uno estudia, para eso es la ciencia, uno determina cuáles son las condiciones ambientales, cuáles son las condiciones de cada uno de los cultivos, qué se requiere. Inclusive hoy en día podemos hacer consorcios inteligentes dirigidos contra una plaga, por ejemplo, además de poder aumentar la asimilación o la mineralización de ciertos compuestos, podemos incluir algunos jugadores en el consorcio que puedan estar combatiendo algunas plagas específicas del tabaco, del café o de la caña, ahorita voy a dar algunos ejemplos. Entonces, esto es, la verdad, el futuro de la agricultura es el futuro de la biología microbiana. El que no entienda los microbios en los siguientes 10 años o 15 años, cuáles son los que nos hacen falta, pues seguramente no va a ser exitoso, porque hoy en día, si uno ve las grandes revistas científicas, Nature, Sciences, cuáles son los papers, los manuscritos que están saliendo ahorita y que tienen mucho más citas y que tienen más impacto, y yo les aseguro que el año que viene o el que sigue le van a dar el premio Nobel a la persona que está estudiando la microbiota intestinal, por ejemplo, que a través de la genómica funcional y de la secuenciación que se llama Next Generation Sequencing, puede uno identificar inclusive muchos microorganismos que no teníamos detectados porque no los podemos cultivar. Y esto lo mismo pasa. ¿Qué tal si uno pudiera determinar cuáles son los microorganismos en las condiciones más ricas o más fértiles del suelo? Uno puede identificar un ecosistema de microorganismos que uno pueda llevar a cabo o trasladar a los lugares donde no tenemos un suelo fértil. Eso es el futuro de la biotecnología y es el futuro, pues, de la yo le llamo de la agrobiotecnología, y como le llaman aquí en Salud Mundos, pues tiene que ver mucho con la biotecnología colombiana.
Y efectivamente, como dice usted, los consorcios son para cooperar y tener un fin común. Y el fin común aquí de estos microorganismos es tener un cultivo que tenga mucha más producción y que gaste mucho menos agua, que gaste mucho menos fertilizante. Y cuando uno regenera, que eso es lo importante, ¿por qué es más barato utilizar un biofertilizante? Porque uno está regenerando la microbiota, uno está regenerando los microbios que ya se perdieron. Es decir, no necesita uno usarlos 50,000 veces como los fertilizantes químicos, sino con una ocasión los microorganismos crecen, se adaptan y pueden ser los que dominen en la población. Y eso es el objetivo de tener una agricultura sustentable y sobre todo orgánica. Bueno, entonces, perdón que yo cambie un poquito aquí a inglés, pero quiero decirles cuál es la solución que nosotros proponemos en esta empresa que es 100% colombiana, aunque muchos de las partes importantes de la ciencia pues están aquí en México y en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer un proceso biotecnológico que tiene como base los conocimientos o los desarrollos que realizó el doctor Luis Orlando Castro Cabrera en Colombia, y la verdad es utilizar microorganismos casi a la carta, es decir, microorganismos que sean específicos para las condiciones ambientales o para el cultivo que se pretende cultivar, digámosle así. Entonces, estos consorcios de microorganismos muchos están patentados por parte de Salus Mundi, porque esto es la nueva protección intelectual mundial, pues exige que uno proteja lo que uno crea. Y pues yo los invito a que si tienen algún desarrollo científico, biotecnológico y tecnológico, pues lo protejan mediante las leyes mundiales de protección de la propiedad intelectual. Entonces, estos microorganismos, estos consorcios, pues pueden degradar, mineralizar, pero lo importante aquí es, pues eso pasa en la naturaleza. No, aquí la palabra fundamental en inglés es accelerated manner, quiere decir en una forma acelerada la materia orgánica presente. Pero ¿de qué materia orgánica estamos hablando? Pues aquí es donde viene la diversificación de lo que son las fuentes de materia orgánica que puede utilizar nuestros consorcios inteligentes. Uno puede ser, por ejemplo, la materia orgánica de los residuos sólidos municipales, los residuos industriales, por ejemplo, en el caso de los cultivos que ya no se utilizan, por ejemplo, los residuos de la caña o los residuos de las cocoteras, o por ejemplo los residuos orgánicos de los animales, en el caso de las granjas. Entonces, todo esto tiene que ver con una herramienta inteligente científicamente hablando para poder degradar la materia orgánica y transformarla y convertirla en algo que va a ser útil no solamente para la agricultura en el siguiente ciclo, sino para la humanidad. En este caso, nuestros consorcios pueden inclusive mantener o transformar la materia orgánica en 22 días y producir un fertilizante que sea de una potencia, digámosle así, de una potencia, pues la verdad yo no he visto alguno similar, y sobre todo que tenga tal cantidad de beneficio para la planta. Yo soy muy amigo de las plantas, entonces les digo que sí es un buen amigo de estos consorcios. Los consorcios que tiene Salus Mundi tienen que ver con consorcios específicos para cada etapa del desarrollo de la transformación de la materia orgánica en la materia que se va a utilizar. Estos consorcios que le llaman Bioter y Biocel, que son consorcios específicos para degradar un material químico, una materia, por ejemplo, celulolíticos, la biodegradación específica ahí es para estos consorcios. Como les digo, cada consorcio tiene un jugador que tiene una función específica. Estos consorcios específicamente degradan una cierta materia y después hay otro consorcio que le llaman Biocont. Estos nombres se los puso el doctor Castro, y estos ya son para solubilizar mucha de la materia que ya fue degradada. Estos, aparte de todo, quiero decirles que nuestros consorcios bacterianos ya están adaptados sin ninguna modificación genética, están adaptados de tal manera que pueden resistir hasta 600% las concentraciones de tóxicos que han sido acumulados
en los suelos que utilizaron, por ejemplo, plaguicidas o fertilizantes químicos que se han acumulado y han disminuido la fertilidad de los suelos. Esa es una gran ventaja y además Es, es una magia increíble, la verdad. Adelante, sí. sí, doctor Jorge. A mí me parece muy interesante lo que usted acaba de mencionar. Dos temas que me quedan claros. Primero, es que la materia orgánica, cuando llegamos y compostamos, usted lo dijo, los residuos de cosecha, de frutas, de caña, de arroz, pues ese compostaje normalmente se lleva 60, 70, 80 días. Usted está hablando de 22 días de compostaje, o sea que estamos reduciendo en un 30%, en un 40%, digamos que el tiempo de la Sí. transformación de esa materia orgánica, de ese Uh-huh. compost. Esa es la primera que me parece que es bien importante a tener en cuenta porque pues, los tiempos aparentemente son cortos, pero pues para transformarla y aplicarla y llevarla a los campos, a donde vamos a sembrar cualquier producto que vamos a tener allí, llámese arroz, maíz, palma, café, plátano, etcétera, pues obviamente que vamos a requerir un tiempo antes de preparación para tener ese fertilizante orgánico listo, disponible. Esa es la primera. Y la segunda me parece que es bien importante, donde usted nos está diciendo, venga, y son resistentes a los agroquímicos. ¿Por qué me Así es. parece que es importante? Porque encontramos nosotros, en el caso de los controladores biológicos, pues que si liberamos los controladores biológicos y por alguna razón un vecino o alguien le dio porque se disparó la plaga en algún foco, pues terminamos acabando con los controladores biológicos. Aquí usted nos está diciendo, no, esté tranquilo que este consorcio de bacterias no tiene ese problema, no van a tener dificultades por esos residuos de los agroquímicos que estén acumulados en el suelo. O sea que lo que nos da una doble seguridad, primero en tiempo y segundo en resistencia a los agroquímicos. Es correcto, casi, casi mandado a hacer esto. Eso se lo puedo decir. Bueno, estos son los tres productos que les he mencionado, Bioter, Biocel y Biocon, que son desarrollos científicos de la biotecnología agrocolombiana del doctor Luis Orlando Castro. Y lo que les quiero decir es que estos, bueno, aquí les digo que hay algunas partes, pero les quiero platicar algunos casos exitosos para que vean que no es nada más platicar, sino que hay evidencia que les puedo mostrar. En el caso de las papas, aquí en México, no sé cómo se llama en Colombia, pero aquí Papas. los cultivos de papas o patatas, no sé, en el sur luego les llaman patatas, pero estas papas sufren de pues de una infección por parte de esta bacteria que se llama Streptomyces scabies o Streptomyces scabies, que es pues una enfermedad evidente, como pueden ver aquí en las papas, y pues aparte de bajar la calidad y sobre todo pues lo que es el valor comercial de las papas, estas papas creo que eran del cultivo de una marca comercial aquí en México muy famosa, no, a través de Salus Mundi se examinó cómo podríamos nosotros contrarrestar, no solamente aumentar la cantidad de cultivos o la cantidad de producción en costales de papas, si así le puedo llamar, pero también atacar lo que era esta bacteria. A través de nuestros consorcios se erradicó se erradicó la plaga de Streptomyces scabies y fue todo un éxito. Quiere decir que aparte de poder incrementar la producción, se pudo contrarrestar esa plaga. Aquí tenemos en el caso de el Fusarium oxysporum, que es un hongo que a lo mejor ustedes conocen, que la verdad es una plaga que se encuentra en muchísimos cultivos. Este Fusarium normalmente se mete en el sistema vascular de las plantas y es muy difícil erradicar. Pues con productos de Salus Mundi se hizo estudios en Colombia y en México, y en ambos casos se pudo erradicar también o se controló más bien la proliferación de este Fusarium,
Y tenemos aquí, déjenme preguntar, este es uno que fue en Colombia, lo que le llaman el salivazo, que es una aneolamia contigua, que eso lo han de conocer ustedes, que es la verdad, pues es como un escarabajo, digámosle así. Es un problema, el salivazo es un problema que lo tenemos acá en los pastos, pero también se encuentra en la caña de azúcar. La caña de azúcar Normalmente, aquí en México, sí. Sí, perdón. Adelante. no, tranquilo. Entonces, los ganaderos saben de qué les está hablando, que es uno de los problemas que se da con mucha frecuencia en el altiplano cundiboyacense, en algunas regiones del país donde por algunos desequilibrios se dispara esta plaga. Sí, es correcto. Y a través también de estos consorcios inteligentes pudimos controlar esta plaga. Bueno, hay otros controles de plaga, el Dabulus maidis, que este es también una plaga, sobre todo en el maíz, que se da muy importantemente, también se pudo realizar con esto. Bueno, también puedo comentar. El dálvulo se da en Sí, el valle, el dálvulo se da mucho en el Valle del Cauca. Tenemos, digamos que una presión bastante grande porque el Valle del Cauca tiene, digamos que una estrategia de siembra de maíz para consumo fresco, lo cual hace que se esté sembrando periódicamente, o sea, no hay ciclos de cosecha marcados, o sea, hay unos productores que siembran en el primer semestre, en abril, en marzo, abril, y en el segundo semestre, agosto, septiembre. Pero hay otros productores de maíz que siembran durante todo el ciclo del año. Entonces se disparó el Dálvulus mendi y eso obligó a que se reglamentara por parte del ICA digamos que unos periodos de siembra y de esa manera pues hacer los cortes de los ciclos, del ciclo mejor de esta plaga, para que de esa manera pues bajara la población y pues no se tuviesen las pérdidas tan grandes que algunos productores de maíz tuvieron en la cosecha de los años 2020-2021. correcto. Bueno, y la transformación de lo que son la materia orgánica en un fertilizante orgánico, pues aquí les pongo algunos ejemplos, que fue en Cocuy, en Duitama, en Armenia, en Quindío, que se pudo transformar la materia orgánica de residuos ahí presentes en fertilizante orgánico a través de estos consorcios bacterianos, a través del estudio específico y científico de cómo poder transformar esa materia orgánica, que cada una es específica, a fertilizantes que ahora se usan en cultivos en estos lugares. En el caso de los residuos sólidos urbanos, se han transformado residuos sólidos urbanos en Medellín, en Pereira, que es donde hay una planta importante, y en Nicolás Romero, donde se llevaron a cabo aquí en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México, donde se pudo realizar este proceso es un proceso biotecnológico de transformación de la materia orgánica en estos residuos hacia un fertilizante orgánico. En el caso de los residuos orgánicos de animales o de plantas, tenemos aquí lo que son la caña de azúcar, que ya se ha probado que se puede transformar, lo que son las palmas, lo que son las palmas de aceite y sobre todo lo que son sobre todo los residuos tanto pues se han probado con gallinazas, se han probado con cerdo y con todo ha sido muy importante. Y esta transformación se puede llevar inclusive hasta en 30 o 60 días, pero es una transformación muy eficiente para los estándares de realizar un compost. Les puedo decir que en todos estos cultivos que están aquí, que son caña de azúcar, en maíz, en papa, en sorgo, en frijol, en arroz, en aguacate, en jitomate le llamamos nosotros, no sé si se le llama tomate, en fresa y algunos vegetales, también se han utilizado este biofertilizante y ha sido, la verdad, muy exitoso. ¿Cuáles son los beneficios? Pues económico, ambiental y social. ¿Por qué? Pues porque hay mucha
En el caso de económico, bueno, pues se utiliza la basura, digamos, lo que son los residuos sólidos humanos. Hay una eliminación sobre todo de los lixiviados. Puede uno inclusive tener, ahora ya se acabó lo que se llamaba el protocolo de Kioto, pero hay un tratado similar donde uno puede inclusive hasta manifestar sus procedimientos y puede uno obtener hasta dinero. La huella de carbono es menor. Los biofertilizantes hoy en día tienen mayor valor comercial o mayor de venta más que nada. Hay una reducción en los costos de producción, hay un incremento en la productividad, muchas otras cuestiones de beneficios económicos. En beneficios ambientales, pues sobre todo hay una disminución en los olores dañinos al ser humano, digamos. Hay una disminución en la producción de metano. Muy importantemente en el proceso, algo que no mencioné, en el proceso de transformación de la materia orgánica en el fertilizante orgánico, los microorganismos son inteligentes, es decir, nosotros utilizamos algunos microorganismos que son termófilos, que llegan a temperaturas hasta de 80 o 100 grados centígrados como temperatura óptima, entonces aumentan la temperatura de los residuos sólidos, lo que es como pues casi hervir, digamos así, la basura, de tal manera que si hay alguna bacteria patógena mesófila que afecte a los mamíferos como ustedes, como yo, como los animales los que son los animales cercanos a los humanos, pues no viviría, y entonces uno inclusive esteriliza de esos patógenos el procedimiento. No hay ningún vector para algunas cuestiones como, pues no sé, mosquitos o que puedan ser utilizables, no hay. Y la verdad, las condiciones ambientales que da este procedimiento son muy altas. Y beneficios sociales, bueno, pues hay una aceptación social, hay un proyecto social, se incluye, por ejemplo, toda la comunidad en la realización de estos procedimientos. Al reducir el uso de agroquímicos, pues inclusive hay hasta bonos verdes que puedan hacer una sociedad más sustentable, el suelo se vuelve más verde, hay muchos beneficios sociales que debo mencionar y que pueden ustedes pues, detectar Doctor fácilmente. Jorge, doctor Jorge, Adelante. me hacen una pregunta bien interesante por el WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp Adelante. que es el 316-441-9011 y me Adelante. preguntan, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en fertilización de praderas para ganado en clima frío? Así como él pregunta para praderas de clima frío, pues yo creo que podríamos mencionarle en qué encadenamientos productivos hemos trabajado y cuáles han sido los resultados, ¿le parece? Sí, es correcto. A ver, el procedimiento de la utilización de la transformación de la materia orgánica en el fertilizante o en el biofertilizante es un proceso que sí involucra temperaturas altas, pero ya en la producción, el clima también determina el crecimiento bacteriano dentro de él. Entonces, sí es importante pues establecer que se tiene que adaptar. Siempre los técnicos de Salus Mundi realizan una investigación muy consciente, muy específica de cuáles son las condiciones ambientales donde se van a realizar las implementaciones de los productos de Salus Mundi. Y casi como le digo, esto es muy importante porque es casi a la carta lo que uno pretende hacer. Uno identifica cuáles son los microorganismos que se van a desarrollar mejor en las condiciones ambientales dadas. ¿Ok? Perfecto. Y pues teníamos en la pantalla teníamos una pregunta sobre el picudo del algodón. Ajá. Sobre ese tema han trabajado algo sobre el picudo. Eh, sí se ha trabajado algo, no, déjame ver porque aquí, sí se ha trabajado algo, pero depende mucho de cuáles son las condiciones y cuáles son los cultivos. Yo creo que dentro de la cartera que el doctor Castro y por ahí nuestro director Germán
debe de tener, cuáles son las diferentes plagas. Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos ninguna restricción ni ningún miedo de enfrentarnos a ninguna plaga, porque tenemos las bases científicas y las bases suficientes en la microbiología molecular para encontrar aquel antagonista biológico que pueda atacar la plaga que se nos presente. Eso quiero decírselos que estamos capacitados para ello. O sea que cuando usted nos decía que preparan de acuerdo a la carta, es que dependiendo las plagas, dependiendo las enfermedades, bien sea plagas aéreas de los cultivos o problemas fungosos o bacterianos del suelo o nematodos, pues de acuerdo a los problemas, ustedes van desarrollando la tecnología apropiada para cada uno de esos encadenamientos y de esas problemáticas que se presentan. Es correcto, es Bueno, correcto, es correcto. perfecto. Otro de los temas que a mí me parece que es importante que mencionemos frente a lo que ha venido realizando, pues obviamente que usted con la investigación que hace, acompañando al doctor Castro, que pues ha sido el líder de este proceso, digamos que hoy cómo están viendo lo que está sucediendo con los insumos agropecuarios debido a la situación que está pasando Rusia y Ucrania. Allí están viendo una gran oportunidad frente al cambio climático que usted mencionó. ¿Qué están pensando, qué están viendo, cómo se están preparando o cómo están direccionando esos consorcios para dar respuesta a esas necesidades, no de Colombia, sino del mundo, porque todos estamos en la misma situación. Hablábamos hoy en una conversación tipo de la tarde con el doctor Castro y nos hablaba de unos análisis estadísticos de lo que se han incrementado los costos de los fertilizantes a nivel global, y eso es algo que en este momento todos estamos altamente preocupados porque pues dependemos, esa es la verdad, dependemos de esos agroquímicos que sí, que tradicionalmente hemos aplicado, pero no nos hemos abierto hacia otras alternativas. Diría yo que esta es una muy importante, no la única, pero que nos permite tener soluciones a corto y mediano plazo de la problemática que hoy estamos viviendo con esta situación, digamos que mundial. Pues sí, yo creo que todo lo que me pregunta está en un video que si me permite se lo puedo compartir, que lo tengo aquí mismo. Y así me ahorro me ahorro, me Para eso es la ahorro la tecnología. respuesta. Nada más dígame si sí se oye. ¿Sí se oye? Todavía no lo escuchamos, no lo vemos, no A lo ha ver, a ver, a ver. compartido. Ya lo compartí. A ver, ¿ya lo ve? No, señor, todavía no. Ay, a ver, déjame ver. ¿No? A ver, a ver. Es que a lo mejor dije, a ver, compartir pantalla, ventana. A ver, aquí está. A ver, dígame si ya lo compartí. Ahí va. ¿Ya? Sí, sí, señor, perfecto. Nada más dígame si sí se oye. ¿Sí? ¿Sí No, oye una señor, musiquita? todavía no. Ah, bueno, entonces a ver, ahí va. El sonido no lo escuchamos, mi doctor. ¿No escucha el sonido? No, señor. A ver, déjeme ver. ¿Cómo le hago para compartir el sonido? Déjeme ver un momento. Déjame ver porque eso es importante. ¿Cómo le hago para compartir el sonido? Compartir pantalla, pero me dice... O si nos manda el link y aquí se lo compartimos. Así Ah, que a ver, sí, por favor, por favor. se lo Ahí va el manda link. a Lady y ella lo comparte. Y de esa A manera ver, vamos a la fija. eso, muy bien. A ver, ahí va. Ahí va. Compartir. A ver, espérame, ahorita se lo comparto. Espera.
ver si me lo puedo compartir. A ver, a ver, a ver. La Lady, ¿verdad? Aquí, ahí va. A ver, ya está, ya se lo mandé a Lady. Ya se lo mandé. Perfecto, Lady. Entonces, estamos en sus manos. Mientras Lady va trabajando sobre el video, nos hablan de la nanofertilización. ¿Cómo han venido trabajando ustedes con ello? No, pero sí es un campo importante para considerar. La nanotecnología hoy en día es un área de oportunidad, la verdad, de mucha tecnología. Y sí es algo que debemos considerar. Hay inclusive biocidas que son parte de producto de nanotecnología y no estaría mal probarlos. Lo que debemos saber es cuál es la consecuencia de la acumulación de esas nanopartículas, que eso todavía no, estamos todavía un poco pues ignorantes de qué es lo que va a pasar. A mí me parece bien interesante un cuestionamiento que me hacen acá, es que tenemos mucha información. Yo he traído bastantes conferencistas al Campo Innova donde nos han hablado mucho de diferentes productos y uno encuentra que hay una dispersión de información bastante grande. Eso no nos perjudicaría en determinado momento por el hecho de que podemos caer en manos de algunas personas inescrupulosas que no nos lleven por el camino que estamos esperando, sino por otra senda. Ya sí pudo ver, sí le llegó el video a Lady. Lady nos estará ayudando con el tema. A ver, entonces ella que lo... Sí, ya lo está colocando, doctor. Ya está en ese proceso. Correcto, pues ese video yo creo que les va a resolver casi todo lo que les dije, pero en colombiano, digámosle así. Hay un tema que es bien importante de las preguntas que nos están realizando en este momento por el WhatsApp, y es que si los productos únicamente los utilizamos para compostaje o hay productos que se aplican directamente al suelo o qué otra formulación tenemos. Pues hay dos presentaciones que se están trabajando, una en un biofertilizante líquido y un biofertilizante sólido, dependiendo cuál es pues el cultivo. Aquí lo importante es que a diferencia de otras empresas biotecnológicas, Salus Mundi es muy dinámico y es muy adaptable. O sea, la biotecnología que se utiliza en Salus Mundi se puede adaptar a la necesidad del cultivo. Y eso es y del suelo sobre todo, eso es lo que tratamos de mejorar. O sea, yo a veces siento feo llamarlo biofertilizante, más bien le llamo regenerador de suelo. Me habla doña Zulma, ella es arrocera y dice que quiere, pues obviamente, trabajar con con estos productos, ¿cierto? Y dice, para grandes extensiones, ¿cómo lo podemos hacer? Recuerde que los arroceros y específicamente los de la Orinoquía colombiana cuentan con unas áreas importantísimas. Son personas que siembran 150, 200, 300. La semana pasada estaba en Arauca con alguien que me estaba diciendo, no, es que yo tengo 1.500 hectáreas sembradas en arroz. Entonces, para aquellas zonas del país que tienen unas áreas tan amplias pues allí la agricultura es extensiva, es en grandes áreas, ¿cómo podrían ellos, pues obviamente, apropiar esta tecnología para implementarla en el caso del cultivo del arroz? Pero ella pues quiere pasarse, obviamente, que al Marañón. Es eso. Me imagino, doctor, que usted que está en México, pues de ese cultivo no conoce, son un ¿No? tema Sí, forestal que produce una claro que sí. nuez. Ah, sí lo conoce. Ah, perfecto, listo. Sí. Es que quería hacerle la descripción, pero como usted lo conoce, pues no hay ningún problema. No, pero yo creo que ahí, obviamente, y lo digo con toda confianza, los datos del doctor Luis Orlando Castro y Salus Mundi los tiene usted, Ángelo, y por favor, doctor, usted compártalos y con todo gusto ahí tenemos a Germán,
que es nuestro director de Salud Mundi, y el doctor Luis Orlando Castro, que es es el director general, que por supuesto que puede dar toda la información. Y como le digo, lo primero que se realiza es un estudio del ambiente, de lo que está ahí, para poder determinar cuál es el mejor proceso para no fallar con los cultivos. Eso es lo que hacemos. No sé si ya tengan por ahí el video con el que quería terminar. Sí, ya lo van a colocar, ya está Ya está. cargando en este momento. Ahí está, pues con eso quisiera terminar para que sepan qué hace Salud. Perfecto, no, ya está cargando. Bueno, algo está pesado, no nos quiere pasar. Yo se los pondría, pero dice que el sonido no sale, entonces. No se escucha, no, desafortunadamente no se escucha. Pero bueno, esperemos que cargue nuevamente a ver si nos damos la oportunidad de escucharlo y dejar claridad. Aquí hay una gran ventaja, no nos están cobrando el tiempo, entonces necesitamos es conocimiento, poder enriquecer con esta información a todos los personas que nos acompañaron el día de hoy. 45 personas nos están acompañando. Muchísimas gracias a todos por tener la paciencia de aceptar esos inconvenientes técnicos con los que hemos estado hoy. Hemos estado muy accidentados, pero bueno, esperamos que por fin nos cargue el video y de esa manera tener la información que todos ustedes esperan. Lady, igual no le escuchamos. Ahí va. En el suelo, cada día, minuto a minuto, se define si los millones de habitantes del planeta comemos o morimos de hambre. El suelo está vivo y allí ocurre un ciclo vital. Desde el suelo, los microorganismos que viven en las raíces de las plantas captan el nitrógeno de la atmósfera, lo incorporan en sus paredes celulares y luego lo liberan como alimento para las plantas, fortaleciéndolas y protegiéndolas contra los patógenos que las atacan. Pero los fertilizantes, fungicidas y herbicidas químicos han ido acabando al mismo tiempo, tanto con los patógenos como con los microorganismos benéficos para el suelo y las plantas. Los suelos agrícolas han ido perdiendo su vitalidad y productividad. 1/3 de la tierra cultivable del mundo ha desaparecido durante los últimos 40 años. En una progresión constante de avances en biotecnología, el equipo científico de Salud Mundi logró 18 cepas y 4 consorcios de microorganismos resistentes a varias trazas de agroquímicos, y que por eso pueden devolverle la vida y productividad a los suelos, enriqueciéndolos naturalmente, facilitando la nutrición de las plantas y protegiéndolas de patógenos. Esa es la forma sana y sostenible de aumentar la producción de alimentos que el mundo tanto necesita. Pero además, nuestros microorganismos también pueden resolver otro de los problemas más serios de la vida contemporánea. ¿Qué hacemos con los desechos que producimos a diario?
Los consorcios de microorganismos producidos por Salus Mundi convierten en bioabonos sin paralelo, un recurso que hasta ahora muchos ven como basura. Los desechos orgánicos de las ciudades, los desechos de desarrollos agrícolas, de industrias pecuarias o incluso de materia vegetal como los sargazos. Un 95% de esos desechos hoy se quema y se convierte en ceniza o en materia contaminante. La biotecnología Salus Mundi se desarrolló para convertir esa biomasa de desecho en un recuperador de suelos, en un bioabono de cuarta generación que toma todos los elementos de la naturaleza y los pone al servicio del suelo para que las plantas puedan crecer más y producir más. Los microorganismos desarrollados por Salus Mundi son producto de décadas de innovación en biotecnología, diseñada para revolucionar el procesamiento de desechos, el control de plagas en las siembras y la nutrición de las plantas. Son avances registrados y ya con 2 patentes otorgadas en Colombia y México, y con 3 patentes en trámite en Estados Unidos, México, Colombia y Argentina. Pero estos son logros al día de hoy. Los retos son constantes y nuestra investigación y desarrollo también. Salus Mundi se ha llevado muchos años en entender cómo estas bacterias viven y qué coopera cada una dentro de la comunidad. Esto es muy importante porque uno ahora, con la tecnología que tiene Salus Mundi, puede diseñar consorcios. ¿Qué consorcios puede uno realizar y qué problema puede uno atacar? Este es el futuro de la biotecnología. Los resultados son sorprendentes, logrando incrementos en producción que van desde un 9% a un 400% en cultivos como aguacates, espárragos, piña, caña de azúcar, calabaza o jitomates. Salus Mundi ha podido desarrollar microorganismos que estimulan el crecimiento o protegen a cultivos específicos, abriendo el camino para soluciones realmente hechas a la medida. Las posibilidades son infinitas. Son grandes noticias para el planeta y quienes lo habitamos. Según la FAO, para alimentar la población mundial en el año 2050, el actual nivel de producción de alimentos debe duplicarse. Hoy, la industria de bioabonos representa solo el 1% de la industria de agroquímicos, que tiene un valor de 212 billones por año, pero que cada vez más queda evidenciada como una etapa que hay que superar. Estamos ante un horizonte sin límites para compañías que, como Salus Mundi, tengan la trayectoria y la tecnología para diseñar e implementar soluciones tan avanzadas como sostenibles para alimentar el planeta. Las compañías de ingeniería biológica que multipliquen la producción de comida también multiplicarán su progreso. Y, lógicamente, el crecimiento de la agricultura biológica también hará crecer los resultados de las empresas que inviertan en biotecnología. ¿Cuánto quiere su compañía crecer en las próximas décadas? Salus Mundi. Hacemos que el verde prevalezca sobre la tierra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Membrillo, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes. Antes de terminar, quiero no solamente agradecerle, sino decirle a todos los que nos acompañaron en esta conferencia que el Ministerio de Agricultura ha traído esta tecnología para hacer un piloto de unas 200 hectáreas en la Orinoquía colombiana, ya que el doctor Castro ha venido trabajando en el Valle del Cauca con unos resultados muy importantes en maíz y también lo está haciendo en caña de azúcar. Pues para nosotros es importante esos suelos que tenemos en la Orinoquía, pues mirar cómo vamos a lograr esa transformación. Y pues obviamente que es para el servicio de la agricultura en Colombia y a eso le queremos apuntar, una innovación, un desarrollo tecnológico que nos permita mejorar las condiciones, no solamente del suelo,
sino de productividad y de competitividad de los productores colombianos. Para eso, pues obviamente que hemos tenido la oportunidad de llegar a esta tecnología y tener obviamente la oportunidad de hablar con el doctor Luis Castro y pues obvio recibir ese apoyo y ese acompañamiento para que este piloto lo pongamos al servicio de los productores de nuestro territorio nacional. Recibo a doctor Jorge un saludo muy especial de nuestro viceministro Juan Gonzalo Botero y obviamente en mi nombre agradecerle por esa generosidad en compartir ese conocimiento y ponerlo al servicio de todos los productores de nuestro país. Mil y mil gracias y que tengan feliz noche. Hasta luego, muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias.